Estaríamos hoy en el estudio número 8 del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, viendo un retrato de Cristo. En el material, los que tenéis los cuadernos, estamos en la página 5, donde dice un retrato de Cristo, porque Juan ve al Cristo glorificado. Él mira, dice, me volví para ver quién hablaba conmigo, y entonces describe lo que él vio. Describe a Jesús, describe a Cristo con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo lo que, nos podríamos llegar a imaginar. Y él está hablando de lo que ve y está utilizando símiles, porque no hay palabras humanas para poder describir lo que él está viendo. Entonces tiene que usar de cosas que conocemos, de símiles, para tratar de explicarnos la visión que él está teniendo de Jesús. Habíamos visto hasta el versículo 16 el otro día. Habíamos hablado de los ojos de Jesús, de sus pies, ahí explica todo, de su pelo blanco. Todo eso lo comentamos la semana pasada. Si alguno se pierde algún estudio, pues después se van a ir colgando en YouTube, en el canal que tenemos de Sola Escritura Channel. Estamos un pelín retrasados porque Raquel está ahora preparando unos exámenes, pero ya esta semana que va a terminar ya van a ir pasando también Juan, que la ayuda, y entre los dos van a ir subiendo los estudios para los que se perdieron alguna clase. Vamos a recordar lo que dice el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y habíamos dicho lo que eran las 7 estrellas. ¿Quién lo recuerda? 7 iglesias. Las 7 estrellas eran... No, los pastores. Los pastores. Porque las iglesias son los candeleros. Dice que él estaba en medio de los candeleros y en su mano derecha tenía 7 estrellas. Y sabemos eso porque dijimos que estas dos cosas son símbolos. Los candeleros y las estrellas son símbolos, porque el mismo texto lo explica en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles, o en este caso serían mensajeros, pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerda que el número 7 en Apocalipsis, en toda la Biblia, pero en Apocalipsis especialmente, los números nos llevan a una enseñanza, y aquí estamos entendiendo que el 7 es lo completo, algo que ya está hecho, que está completo, que no se le añade nada. Y entonces por eso entendemos que las 7 iglesias son la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos. Hoy nosotros estaríamos viviendo un periodo de esa etapa de las iglesias que están descritas y que estudiaremos a continuación en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y cada una de esas iglesias, cuando empieza ahí con Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis y así hasta 7, pues representaría a la iglesia en alguna de sus épocas. Si vivimos los últimos tiempos, como creemos muchos, por las señales que la Biblia nos da, pues estaríamos en el periodo de la última iglesia, la 7ª, que es la de Laodicea. Pero para continuar viendo esta descripción de Jesús que nos hace aquí este capítulo 1, en el versículo 16 hemos leído otra característica, otro símil de lo que Juan ve, y es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No te tienes que imaginar que eso es así literal, que él vio a Cristo y le salía así de la boca una espada. No, recuerda que son símiles, para que nos podamos entender a qué se refiere. Lo que Juan sintió, vio, es que la palabra de Cristo salía con tanta fuerza como si fuera eso, una espada de doble filo. No era como cuando hablamos uno de nosotros. Las palabras de Jesús eran distintas. El otro día veíamos que habló ahí el texto de que era como el estruendo de muchas aguas.
y estuvimos mencionando, ¿no?, haciéndonos a la idea. En otros lugares de la Escritura vimos que algún profeta al escuchar la voz de Dios dijo que era como el sonido de una multitud. O a veces vemos que la palabra de Dios audible sonó como un trueno, en otra ocasión sonó como un susurro, pero cuando estamos ahí entendiendo lo que Juan está diciendo, es que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, es que Juan estaba sintiendo tanto poder en la palabra de Dios, la estaba escuchando, estaba casi palpándola, era algo tan especial, no era humano. Lo que él estaba escuchando no era como cuando tú ahora me estás escuchando hablar a mí, tu oído escucha mis palabras. No, es que al escuchar a Jesús era distinto. Por eso él usa un símil para que tratemos de hacernos una idea de que al escuchar la voz de Cristo en su gloria es algo así como si fuese esa palabra como una espada aguda de 2 filos. Piensa que por esa palabra Dios hizo el universo, creó lo que no existía. Fíjate hasta dónde llega el poder de Dios. Allí el relato del Génesis, vamos leyendo, ¿no? Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo Dios, ahí está, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así todo el proceso de la creación. Dijo Dios, se divida lo seco del agua, y apareció la tierra. Y dijo Dios, aparezcan seres vivientes en el agua. Dijo Dios, todo lo que Dios decía sucedía, se hacía. ¿Verdad que no se puede comparar nada a eso? O sea, tú y yo, ningún hombre terrenal, ningún ángel de los cielos, nadie tiene ese poder. Yo puedo decir que aparezca aquí encima un lingote de oro, por mucho que lo diga no aparece, ¿verdad? No tengo ese poder, pero yo y nadie más. Y el rey de España tampoco, y el presidente de los Estados Unidos tampoco, no tienen poder. Sí que es cierto que en la medida que uno tiene una autoridad, su palabra tiene esa autoridad, está respaldada por la autoridad, pero en ningún caso el poder creativo de Dios, que Él dice y se hace. Él es soberano, Él tiene todo poder, pero es significativo que es a través de su palabra, cuando Él habla, que suceden las cosas. Un poder extraordinario. Aquí en el libro de Apocalipsis, nosotros veremos más adelante que por el poder de la palabra de Dios, Él destruirá a sus enemigos. Hay una batalla ahí que se hizo muy famosa, se han hecho películas, se ha hablado mucho de ello, que es la batalla de Armagedón. Y en esa batalla se congregarán, se reunirán todos los ejércitos del anticristo, de Satanás en la tierra. Todos aquellos que hayan rechazado a Dios, a Cristo en ese tiempo, estarán sirviendo al diablo, y se va a reunir un ejército como nunca antes hubo en este mundo, un ejército de millones de personas, encabezados por el anticristo, Satanás encarnado ya en ese momento, y todos preparándose para hacer guerra contra Cristo y todos sus santos, o sea, tú y yo, todos los creyentes que vienen con Cristo, según la descripción bíblica, montados en caballos blancos, dice allí. Y parece, por la escena, se está preparando una batalla épica. Las fuerzas más poderosas del mundo, comandadas por el diablo, con el poder del diablo, poder sobrenatural, o sea, poder que no es de hombres, todo ahí preparándose para la batalla. Y en el otro extremo, Cristo montando un caballo blanco, con todos sus santos, o sea, todos los creyentes de todos los tiempos, siguiéndole en caballos blancos. Dices, bueno, el choque va a ser tremendo, eso va a ser... Pero no pasa eso, sino que Cristo habla, y al hablar Cristo, todos sus enemigos son destruidos, con el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios, una espada aguda que salía de su boca. ¿Sabes que en la Biblia, cuando se habla de la palabra de Dios, muchas veces se compara a una espada?
Allí en Efesios capítulo 6 versículo 17, no es necesario que lo busquéis, es aquella escena de la armadura de Dios, donde está diciendo todas las partes de la armadura, comparándolo en algo espiritual que el creyente tiene y en lo que tiene que ser fuerte, porque nuestra lucha, como dice allí, no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Entonces habla del yelmo, de la salvación, de la coraza de justicia, el escudo que es la fe, el cinturón es la verdad, el calzado es el apresto del Evangelio, y dice, y la espada es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios, esa es la espada. Pero allí, en el griego, la palabra que se traduce al castellano por espada es mayaira, se escribe con J, M-A-J-A, mayaira, que es la espada que los romanos utilizaban, una espada corta, de doble filo, diseñada por el ejército romano para una lucha cuerpo a cuerpo, que servía tanto para defenderse como para atacar, pero era una espada muy práctica, ligera, útil, hábil, que le daba al soldado, le daba una agilidad de poderse mover en el campo de batalla de una forma impresionante, ¿no? Las tácticas de guerra romanas eran impresionantes y el armamento que llevaban jugaba un papel vital en toda esa lucha. Entonces allí la palabra espada en griego es esa, la mayaira, pero aquí no es la misma palabra griega. Aquí la palabra que se traduce por espada, una espada de doble filo que sale de su boca, es ronfaya, que tiene una J al principio, para los que tomáis nota. J, y entonces tal como suena, ronfaya. R-O-M-F-A-I-A. Ronfaya, con una J al principio, así se escribe en griego. Y la ronfaya no es la mayaira, que es la espada corta romana. La ronfaya, la que aparece aquí traducido en Apocalipsis, sería la espada tracia. Los tracios eran otro pueblo contemporáneo a los romanos, y la espada tracia no era corta y de doble filo así como la romana, no, era al contrario, era un espadón, una espada muy grande con una hoja muy ancha de doble filo, pero era una espada temible, un tipo fornido ahí como los tracios, eran tipos fuertes. Con una espada de esas cualquiera se le acercaba, empezaba a mover la espada y aquello era, ahí no se acercaba a nadie, era realmente terrorífico, era terrorífica. Esta espada es la que se menciona casi siempre aquí en el libro de Apocalipsis, porque casi siempre está relacionada con esa visión que Juan tuvo de la persona de Cristo, y se vuelve a hacer mención de esa sensación que Juan tuvo, y es la idea que él siempre va a manifestar. Su palabra era como una espada de doble filo que salía de su boca, pero la espada es esa, la ronfaya, una espada grande, poderosa, con una hoja ancha, bien poderosa. Aparece aquí en el 1.16, aparece en el capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Es la misma palabra, la ronfaya. Aparece en el 2.16: por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aparece también en el capítulo 6 y versículo 8: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre. Ahí la palabra espada vuelve a ser esta, la ronfaya. También en el 19, capítulo de Apocalipsis 19, versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el 15, versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Ahí está nuevamente la misma. Y en el 21 también, 19-21: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Solamente, aparte de estos textos, 6 textos en Apocalipsis, solamente una vez
vuelve a aparecer esta palabra relacionada con espada, la ronfaia, en el Nuevo Testamento, que es en Lucas capítulo 2 y versículo 35, y es un texto pues que quiere expresar realmente un sentimiento, porque dice, le está hablando a María, la profecía de Simón, un hombre que estaba allí en el templo, y le dice a María una profecía, le dice en el 34, los bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Esa palabra, una espada, porque claro, María era la madre de Jesús, y te puedes hacer una idea de lo que debió significar para María ver a su hijo sufrir todo lo que Cristo sufrió, ser torturado de la forma tan brutal que fue, y nadie movía un dedo, ni Cristo mismo hizo nada. María sabía que Jesús tenía poder, lo había visto ya, pero nadie hacía nada por defenderlo, ni él mismo se defendía. Y imagínate el sufrimiento de una madre. Pues ahí se utilizó la palabra esta, una espada, pero no cualquier espada, una ronfaia, una espada grande, iba a traspasar tu alma. El dolor que vas a sentir por tu hijo va a ser muy grande, le dijo Simeón a María. Entonces vuelvo allí a Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver la siguiente característica que hemos leído en este versículo 16, y es que dice que además de que esa espada aguda que sale de su boca, dice que vio que su rostro era, ¿cómo era el rostro de Jesús? Como el sol. Su rostro era como el sol, pero como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. A veces hay momentos en los que en un atardecer o al amanecer miras si está el sol, ¿no? Y le puedes sostener un poco con tu mirada, puedes mirar un poquito ahí porque está en penumbra de alguna manera, pero cuando el sol está al mediodía, ahora que estamos pasando el verano, un día de julio, a las 12, a la 1 del mediodía, el sol está ahí en todo su esplendor. A ver quién se pone a mirarlo directamente y aguanta ahí la mirada. No puedes, es imposible. Tienes que cerrar tus ojos, no puedes mirarlo. Algún día de esos que me ha tocado pintar, Raquel también estuvo ahí pintando, estábamos pintando alguna valla blanca al sol, y no mirábamos al sol, era el reflejo del sol en el blanco que estábamos pintando. No podías tener ahí tus ojos abiertos, con gafas de sol, con los ojos entrecerrados. El sol desprende una energía impresionante. Un astro, una estrella que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, y fíjate cómo es su radiación, cómo es su fuerza, que si alguno se hace el valiente y se queda ahí mirando un rato, sabes que vas a quedar ciego, tu retina se va a quemar. Incluso el engaño, ¿no? Cuando hay un eclipse solar, por ejemplo, que de pronto pues no notas ese resplandor que te hace cerrar los ojos. Puedes mirar porque el resplandor disminuyó, y es un engaño porque parece que puedes mirarlo y no pasa nada, pero más de uno se quedó ciego o sufrió lesiones en sus ojos por mirar ahí al sol. Imagínate la fuerza del sol, ¿no? Pues lo que está haciendo Juan es comparar un símil, para que te hagas una idea de cómo es el rostro de Cristo en su gloria. Juan lo estaba viendo porque recuerda que él estaba en el Espíritu. Con los ojos humanos no se puede. Hay algunas enseñanzas en la Escritura que vemos por ahí que si alguien mirase la gloria de Dios moriría, dice la Escritura. Nadie puede ver a Dios en su gloria. Así tu cuerpo físico mortal no soportaría esa gloria, morirías en la carne. De tal manera que alguno se asustó por allí. Una vez Moisés tuvo una visión, o Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios, o algún otro hombre por allá, y se asustaron. Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Ya, no las cuento ya, porque siendo hombre de labios inmundos estoy viendo la gloria de Dios, ¿no? Y él dijo: voy a morir. Pero él estaba en espíritu también. Por eso estos hombres lo pudieron ver, porque Dios les capacitó para que le pudiesen ver. Si no, no pueden.
Moisés, que estuvo en el Sinaí durante 40 días en la presencia de Dios, viendo su gloria, igualmente estuvo ungido por Dios, estuvo guardado por Dios para que él pudiese estar ahí, porque también Moisés sintió temor. Pero dice la Escritura que él le vio de espaldas, nunca le vio así de frente. Pero aún con todo y con eso, la gloria rodeó el Sinaí, y cuando Moisés descendió, dice que tuvo que cubrir su rostro con un velo para que el pueblo no le viese. Porque su rostro, después de 40 días estar impregnado de la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. Había una luz, había algo en su rostro inusual. Y para que el pueblo pues no se equivocasen y dijesen, Moisés se ha convertido en un dios, que el pueblo de Israel ya sabes que era bastante propenso a adorar lo primero que pillaran por allí, pues Moisés se preveyó evitar problemas y se cubrió su rostro hasta que ya pasase el tiempo y se le fuese quitando la gloria. Bueno, cuanto más rato estés en la presencia de Dios en oración y eso, más te vas a impregnar de esa gloria, porque a través de Cristo nosotros tenemos el privilegio de poder entrar a la misma presencia de Dios, del Padre. Es un privilegio que tenemos todos después de que Cristo murió en la cruz. Pero ahí está, su rostro como el sol. Juan está ahí viendo y quedó ahí impresionado, ¿no? Dice en Lucas 17:24, en el Evangelio de Lucas 17:24 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando de la venida de Cristo. Y dice que su venida será como el relámpago que se ve desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Has visto, no? Relámpagos en una noche de tormenta. Está todo oscuro, no se ve nada. Y de pronto hay un relámpago, un rayo, entra en acción y se ve el relámpago, la luz que emite, y de pronto no lo notamos mucho porque dura ni un segundo, no llega ni a un segundo, menos de un segundo. Pero en ese instante es como si se hubiese hecho de día. ¿A que sí? Estás ahí en plena oscuridad y de pronto ¡bum! Y en ese instante lo podrías ver todo. Si durase unos cuantos minutos, hasta te deslumbraría. Es el poder del relámpago. Un rayo, dicen que puede tener como 20.000 o más de vatios de potencia en un instante, en un segundo. Y si en alguna tormenta has oído caer algún rayo cerca, sabes el poder, porque es algo que conmueve. Alguna vez, estando por ahí en algún sitio, sentimos algún rayo que cayó relativamente a pocos metros y es como una explosión de una bomba, cae ahí, ¡bum! Y una vez lo vimos caer ahí y hasta salía humo del suelo, impactó en el suelo. Y si no, pues seguro que has visto algún árbol por ahí que le cayó un rayo, unos troncos grandes, cae un rayo y los parte, los quema, los rompe. El poder del rayo. Es otro símil, otra comparación que en este caso el evangelista Lucas hace referencia a él para decir que la venida de Cristo será así como un relámpago, la luz siempre ligada a la persona de Jesús, pero una luz excepcional. Por estos son símiles al fin y al cabo. Seguramente será más que lo que representa el sol o más de lo que representa un rayo, porque es que cuando Juan en Apocalipsis usó el símil del sol, en ese instante era lo máximo que él tenía a su alcance para compararlo con el rostro de Cristo. No se conocía en ese momento nada más poderoso que la luz del sol cuando está en su esplendor del pleno día. No sé si hoy hubiese escrito Juan el Apocalipsis, hubiese usado otro símil. No sé si hubiese hablado del poder nuclear. Cuando una bomba atómica explota, el resplandor que emite es tan poderoso, más poderoso seguramente que el del sol. Si hay gente a 50 kilómetros de distancia donde la bomba atómica explota, si quieren verlo tienen que usar unas gafas especiales, porque a simple vista el resplandor les va a dejar ciegos. Pero cuando Juan escribió Apocalipsis no había nada que pudiese echar mano
más poderoso que el resplandor del sol. Y como es un símil, pues nos quedamos con la idea de que el resplandor del rostro de Cristo supera al del sol. Igual que todas esas comparaciones, ¿no? Son usar las comparaciones más poderosas que tenemos para que nos hagamos una idea. Entonces, siempre que a lo largo de Apocalipsis se mencione a Cristo, siempre se usará alguna de estas características que hemos visto aquí en esta descripción que hace Juan. Así nunca tendremos duda de que se está refiriendo a Jesús. Antes leímos en el capítulo 19 acerca de un jinete que monta un caballo blanco, y cuando tú lees alguna de esas descripciones, allí hace uso de la espada aguda de su boca. Entonces tú sabes que se está refiriendo a Jesús. Allí no hay mucha duda, pero en algún pasaje podríamos dudar. De hecho, hay algunos de los pasajes que aparecen por ahí que no queda muy claro a quién se está refiriendo. Nosotros trataremos en el Espíritu Santo, con nuestra humildad, tratar de ver la verdad, a quién se refiere. Pero para que te hagas una idea de los 4 jinetes de Apocalipsis, el primer jinete, algunos dicen que es Cristo, otros dicen que es el anticristo, otros dicen que... Entonces, fíjate el contraste. Hay unos que dicen es Cristo y otros dicen es el anticristo, pues nos hemos ido de un extremo al otro totalmente. O sea, para que veas que hay a veces confusión. Yo creo que no hay tanta, ya lo veremos. En nuestra humildad, sencillez, en el Espíritu Santo, creo que no hay tanta dificultad. Pero bueno, para quitarnos dudas y saber reconocer a Cristo, ya la palabra de Dios nos dejó las cosas fácil, porque siempre va a hacer mención de una de estas características que aquí aparecen. Antes hemos leído algunas. Por ejemplo, 14:14. Se me traspapeló ahí un versículo. En el 14:14, fíjate, por ejemplo: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado. ¿Y quién es ese? Bueno, pues ahora leemos, dice, semejante al Hijo del Hombre. Ya está, ya tenemos una de las características que se dijo ahí en Apocalipsis. La primera que Juan dijo al ver a Jesús fue esta: y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí ya está. Además añade, tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O otro ejemplo, en el capítulo, no sé, el 3:7, por ejemplo, para no irnos muy lejos adelante. En el 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ahí está, fiel y verdadero, dijo Juan también en el capítulo 1. Ahí dice, el santo, el verdadero. Y bueno, y así vamos a ir viendo cada vez que aparezca Cristo, lo vamos a ver así. Ahora bien, llegados a este punto, mira el versículo 17, lo que le pasó a Juan. Cuando le vi, Juan ve a Cristo en su gloria y dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan estaba en el Espíritu, pero aún y con eso, todo lo que él ve es demasiado para él. Y cae como muerto ante los pies de Cristo. Es interesante que esa expresión, caí como muerto, en el griego, dice así, literalmente, caí muerto. Es como si Juan se hubiese muerto allí en la presencia de Cristo en ese instante. O sea, era tan grande lo que él estaba viendo que le superaba, aún estando en el Espíritu, le estaba superando. Era más de lo que él podía soportar. ¿Cómo es la gloria de Cristo, de Dios? No sé si nos podemos hacer la idea, pero es algo tremendo. Un día la veremos, pero cuando la veamos, nuestro cuerpo será distinto. Dice que tendremos cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de Cristo en su resurrección. Entonces estaremos en la misma presencia de Dios y podremos ver la gloria de Dios. Será distinto a como lo vemos ahora. Recuerda que tú y yo ahora vemos con el órgano que se llama ojo, un órgano en nuestro cuerpo, la óptica, los ojos, a través de la luz podemos ver. Pero el espíritu, en el espíritu también se puede ver, pero se puede ver más de lo que vemos con nuestros ojos de carne.
La visión del Espíritu sobrepasa la visión física. Veremos cosas que ahora no vemos. Descubriremos colores que no sabíamos que existían. Podremos ver la gloria de Cristo sin morir, como le puede pasar a un hombre, o aquí a Juan, que estuvo a punto de morirse. No. La idea no es que se muriese y resucitó, no es esa. Pero que fue algo tan fuerte para él que quedó como traspuesto, como muerto. Pero dice que inmediatamente Cristo dice, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cristo le está dando esa visión, entonces no va a morir. Y quiero que notes un detalle. La misma palabra poderosa que antes decíamos, como una espada aguda de 2 filos, una ronfalla, una espada poderosa, que un día matará a sus enemigos, en este caso esa palabra sirve de consuelo a Juan, de restauración. Juan cae como muerto y la palabra de Cristo le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y esa palabra le restaura. El otro día lo decíamos, la palabra de Dios para sus hijos suena como la voz del esposo, que la esposa la oye y se goza y se alegra porque le estaba esperando. Pero para sus enemigos la palabra de Cristo suena como algo horrible, terrorífico. Porque los enemigos de Cristo, cuando oigan la voz del Señor, lo que les viene va a ser algo horrible. Los profetas dijeron que era el día grande y terrible de Jehová. Un día horrible para aquellos que se constituyan en enemigos de Dios. A mí no me gustaría ser el enemigo de Dios, Y fíjate que Dios es misericordioso y da oportunidad a todos y a cualquiera para que se arrepienta y crea. Y la misericordia de Dios es infinita, no importa los pecados que hayas cometido, no importa lo malo que llegaste a hacer, hay una oportunidad para cada ser humano, indiferentemente de lo que fue, de lo que hizo. Pero hay un pecado que no se puede perdonar, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es negar la obra salvadora de Jesús, es no dejarse convencer por el Espíritu Santo de que necesitas a Cristo, es rechazar el regalo de Dios. Solo hay una forma de salvarse. Si tú rechazas esa forma, ya no hay más perdón, pero Dios no te puede perdonar. Entonces, según la Biblia, te acabas de constituir enemigo de Dios. Y repito, yo no me gustaría ser el enemigo de Dios. Prefiero ser amigo, hijo, disfrutar del Dios de misericordia y no probar la ira de Dios. Pero ahí está, los que un día en este mundo hayan rechazado, hayan maldecido el nombre de Dios, estén sirviendo al diablo, cuando escuchen la voz de Dios no les va a gustar, va a sonar terrible para ellos. Cristo le dice a Juan, no temas, no tengas miedo. No sé, yo me pongo la piel de Juan, ¿no? Hombre, fácil, les digo, no temas, no tengas miedo. Juan estaba experimentando algo. Recuerda que él era un viejecito, tenía como 90 años, estaba prisionero en la isla de Patmos y le están viniendo sorpresas ahí. Se gira, oye una voz como el estruendo de muchas aguas, se gira y ve a Cristo con todo su esplendor, con toda su gloria, y se cae como muerto a sus pies. Pero Cristo le dice, no temas. Mira lo que dice en Isaías capítulo 44. Déjate una marca aquí en Apocalipsis, como estamos volviendo todo el rato, pues así después no pierdes tiempo encontrándola. Pero allí en Isaías 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nosotros hemos leído que Cristo le dice a Juan, no temas, y le dice esas mismas palabras. Yo soy el primero y soy el postrero, el último. Es interesante que cuando Dios trata de tranquilizar a Juan, o cuando Dios le habló a Isaías, como transmitir paz es manifestarse en lo que Dios es eterno.
Yo soy el primero y yo soy el postrero. Eso nos da tranquilidad, nos da paz. Porque si nuestro Dios fuese un Dios con fecha de caducidad, si Dios fuese a tener un final, pues nosotros también tendríamos un final. Viviríamos con desosiego. No miraríamos a la eternidad, al futuro, no miraríamos con la tranquilidad que lo hacemos ahora, sabiendo que nuestro Dios es un Dios eterno. Él va a vivir por siempre sin cambiar. Por eso decir, yo soy el primero, yo no tuve principio, eso nos da también seguridad. Porque Dios no fue creado. Dios no tuvo que aprender, no tuvo que crecer, no se tuvo que formar. Él ya era así desde un principio. Ya lo sé, eso es un misterio para nuestra mente racional. Nuestra mente tiene límites. No podemos concebir algo así. Yo no puedo entender algo que no fue creado, porque mi mente no lo asimila. Para mí todo tiene un comienzo. Miro a mi alrededor y todo lo que existe tuvo un comienzo. Solamente Dios no tuvo comienzo, y eso mi mente no lo comprende. Pero el hecho de que no lo comprenda no significa que sea imposible, porque la paradoja siempre existiría para el hombre. ¿Cómo explicarías la existencia de algo que existe desde siempre? Es que tuvo que tener un comienzo, ¿vale? Y el comienzo ese, ¿de dónde salió? Si a Dios nadie lo creó, o imagínate, alguien creó a Dios, ¿vale? ¿Y quién creó a alguien que creó a Dios? Sería siempre un bucle infinito. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? No hay una explicación científica. Para que exista una gallina, tuvo que haber un huevo. Las gallinas salen de los huevos. Pero para que exista un huevo debe haber una gallina que puso el huevo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. A ver qué científico puede explicar eso. La gallina. Bíblicamente, la gallina. Porque Dios creó la gallina. Pero la ciencia no puede explicarlo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Sí, se trata de explicar a través de la evolución. Pero la evolución tiene tantas lagunas y deja tantos vacíos que yo he leído muchos libros, he escuchado muchos científicos. Hace años ya me leí El origen de las especies de Darwin y otros 3 o 4 libros más que él escribió y no tengo respuesta. No hay respuesta. Todos son hipótesis, teorías, suposiciones. Debió ser así, parece ser. Pero aún hablando de la evolución, hay puntos en los que todo se queda desestructurado. Hablo científicamente, la reproducción es un problema para la evolución, porque cada ser vivo se reproduce de una forma determinada. Pero para llegar al punto en el que hoy se reproduce ese ser vivo, tuvo que evolucionar para llegar hasta ahí. Y hasta que llegó a ese punto, ¿cómo se reproducía antes? Y la evolución no puede responder eso. Entonces, ¿cómo es que Dios existe desde siempre? No hay respuesta para nuestra mente racional, pero lo aceptamos por fe, porque es que no tenemos otra respuesta. Es como tratar de explicar el origen de las cosas, del universo. Al principio había una gran masa de materia que explotó, eso es el Big Bang, y a partir de ahí comenzó todo. ¿Y esa masa de materia de dónde salió? Estaba ahí. No hay otra explicación. Entonces, esa explicación a mí no me satisface. O sea, la materia no aparece porque sí y así sin más. ¿De dónde salió? Es más racional y más científico decir, existía Dios y Dios la creó. Ya sé de dónde salió la materia. Dios la creó. Otra cuestión es, ¿y de dónde salió Dios? No hay explicación. Dios ya estaba desde siempre y seguirá existiendo para siempre. Y aunque yo no lo entienda, me siento tranquilo, porque sé que mi futuro no depende de mí mismo, ni de la ciencia, ni de nada, depende de Dios. Y como Dios es eterno, yo viviré eternamente en la presencia de Dios, en cielos nuevos y tierra nueva. De eso trata Apocalipsis. Y qué interesante, ¿no? Isaías 44:6,
Así dice Jehová, Rey de Israel, y otro más. ¿Quién es el otro? Su Redentor, Jehová de los ejércitos. Hay dos Jehovases. Jehová, Rey de Israel, y también lo dice su Redentor, Jehová de los ejércitos. Está hablando de dos personas distintas. Así dice Jehová, Rey de Israel, y también lo dice Jehová, o sea, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Bueno, porque está hablando de Cristo. Y ahí están las palabras: yo soy el primero y soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Las mismas palabras que Cristo le dice ahora a Juan en su gloria, en esa visión: no temas, yo soy el primero y el último. Y sigue en el 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, así es. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ninguna religión puede, su Dios, su creador, su profeta, su líder, ninguna religión nunca habló así. Nadie habla así. Buda murió, está muerto. Mahoma, el profeta, murió, está sepultado. El pueblo musulmán peregrinan cada año para ir a la tumba de Mahoma, está muerto. Los cristianos no peregrinan a la tumba de Cristo, porque la tumba de Cristo quedó vacía. Como mucho, algunos que van a Tierra Santa visitan la supuesta tumba de Jesús. Supuesta porque no se sabe a ciencia cierta. Pero no se va a visitar la tumba está vacía. Cristo resucitó. Yo estuve muerto, dice ahí Cristo, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¡Buah! Tremendo. Versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hermanos, en la Biblia hay muchas profecías, pero esta es una profecía dramatizada. O sea, algunos profetas hablaron y dijeron: esto va a suceder. Algunos tuvieron alguna visión, pero simbólicamente. Sabemos que después de Babilonia, Nabucodonosor sabía los imperios que iban a venir, aunque nadie los había visto, no existía todavía, aún no había ocurrido. Pero Daniel le dijo: después de ti se levantará otro imperio, el medo-persa, después de ti se levantará otro, el griego, después de ti se levantará otro más, el romano. Y en los últimos tiempos habrá otro imperio, un imperio caracterizado por 10 reinos, 10 naciones, 10 reyes, que harán una alianza y someterán el mundo entero bajo un gobierno único mundial. Y habrá guerra y sucederán cosas, y al frente de ese imperio habrá un personaje como nunca antes lo hubo. Va a tener el poder de parte del diablo como nunca ningún hombre lo tuvo. El anticristo, la bestia, como lo conoce aquí en el libro de Apocalipsis. Pero eran profecías así. Eran profecías que se decían por palabra o venían por visión, pero la visión siempre era de alguna forma simbólica. Una estatua, unos animales que vi un león a la orilla del río, después vi un oso, vi no sé qué. Algunos vieron el trono de Dios, vieron la gloria de Dios, pero profecías así como Apocalipsis nunca ocurrió eso. Esta es una profecía dramatizada. Juan va a ver exactamente lo que va a ocurrir. Es como si hubiese viajado en el tiempo y hubiese visto algo que aún no había ocurrido, que faltaban más de 2000 años para que ocurriera. Pero no es que viajó en el tiempo, es que tuvo una visión. Dios le dio una visión, le mostró. ¿Por qué? Porque para Dios no hay problemas. Si Él le quiere mostrar a Juan como una película lo que va a ocurrir dentro de más de 2000 años, se lo muestra. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Nada. Él puede hacer lo que quiera, lo que le apetezca, lo que Él decida hacer, lo va a hacer. Y eso es lo que hizo aquí en el libro de Apocalipsis. Por eso le dice: escribe las cosas que... ¿Qué dice primero? Que son. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. 3 cosas: las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Los 3 primeros capítulos de Apocalipsis
Podríamos decir que es algo así como la presentación de los personajes que van a aparecer a lo largo del libro. La primera descripción es la de Cristo, eso es indispensable, Él es el protagonista. Pero después también se va a presentar a otros personajes. Capítulo 2 va a hablar de las iglesias y el 3 también. Fíjate que después de la era de la iglesia, cuando llegamos aquí a Apocalipsis, ya no se vuelve a hablar más de iglesia. Escribe a las 7 iglesias. Acaba el capítulo 3, ya no se habla más de iglesia. No vuelve a aparecer ese concepto nunca más. ¿Por qué? Porque va a ser otro tiempo. Recuerda que tampoco se habló de iglesia antes de que Cristo se hiciese hombre. En el Antiguo Testamento no se usó la expresión iglesia jamás, pero Dios tenía su pueblo. Tenía creyentes que creían en Él, que eran salvos, que le servían, que hacían su obra en la tierra, vivían el reino de Dios. Pero el día de Pentecostés ocurrió algo, se cumplió la palabra anunciada por Cristo: yo edificaré mi iglesia, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y se inauguró una nueva dispensación, un nuevo tiempo, en el cual los creyentes de Dios en la tierra se llaman iglesia. Pero en Apocalipsis ya no aparece más ese concepto. Entonces, ¿dónde está la iglesia en Apocalipsis? Ahí tenemos que descubrirlo. Y es lo que venimos apuntando desde el principio que empezamos a estudiar Apocalipsis. Que ahí se habla de ángeles. Y ángeles no siempre se refiere a los ángeles de Dios. Cuando se refiere a los ángeles de Dios, casi siempre la Biblia se explica a sí misma y lo dice de esta forma. O dice los ángeles de los cielos, vi un ángel de Dios, o vino un ángel del cielo. Casi siempre la Biblia se explica y te hace referencia a qué clase de ángel se está refiriendo, porque en griego ángel, traducido al castellano literal, es mensajero o enviado. Entonces tú, no solamente ángel que está aquí, cualquiera de los que estés aquí, también sois ángeles, porque sois enviados por Dios. Los discípulos de Juan, en la Biblia, en el griego dice, y Juan envió a sus ángeles, a sus discípulos, sus enviados, sus mensajeros. El problema es que para nosotros la palabra ángel en castellano ya aparece como un ser angelical, con alas, con la gloria, pero no, en el lenguaje griego ángel es mensajero, es enviado. Por eso en Apocalipsis, cuando escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, todos los maestros están de acuerdo que se refiere al pastor. Los 7 ángeles son las 7 estrellas, son los 7 pastores. Entonces, aquí en el capítulo 2 y 3 está estableciendo un principio, y es que cuando se hable de ángeles en Apocalipsis, también se está refiriendo a la iglesia. El grupo de santos en Apocalipsis ya no se va a llamar más iglesia, ni siquiera los que estén en la tierra y crean en ese tiempo, cuando ya la iglesia principal haya sido arrebatada. Si la iglesia fue arrebatada, ya no queda iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque ya se fue. Y entonces los que crean en ese tiempo no son iglesia. El Apocalipsis los llama los santos de la tribulación, o los mártires, o les llama de otras maneras. Pero ya no se vuelve a utilizar más el concepto iglesia, porque el periodo de la iglesia es desde que Cristo lo establece. Podemos fijar el punto de partida Pentecostés, y el final de ese periodo será cuando la iglesia sea arrebatada y se reúna con Cristo en las nubes, preparando todos los acontecimientos de Apocalipsis y preparándose para venir con Cristo a la tierra. Porque cuando Cristo venga y pise en esta tierra, la iglesia viene con Él. Todos sus santos vienen con Él. Vamos entendiendo, ¿no? Si tenéis preguntas o algo, hacerlo, no os las guardéis. Después a veces acabamos la clase y estamos por aquí y oigo por ahí que algunos tenían alguna pregunta y no la hicieron. ¿Alguna pregunta? Paco se fue el otro día con alguna pregunta para su casa. Sí. No sé. Si hay preguntas, si hay algo, ya sabéis que me podéis interrumpir en cualquier momento.
y lo comentamos. Yo, Víctor, Sí. pensando en todo lo que hablabas a raíz del poder de la palabra, claro, aquí se está refiriendo a Cristo, en esas dos símiles tan poderosos, ¿no? La espada larga o la espada corta. Pero cuando para nosotros es esa palabra, o sea, ¿por qué tiene tanta relevancia el tema este de la espada de la palabra? Hay algún, te lo digo porque ahora me estoy acordando, cuando estuvo no sé cómo se llama, el hermano aquel que vino a compartir, salió el tema este de la palabra y de la importancia o no que tiene de verbalizar las cosas, de creértelas. Y eso en otros contextos religiosos o sobre todo en el budismo también le da mucho énfasis, ¿no? El tema de la palabra. Y más que una pregunta es una reflexión. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, de hecho, nosotros somos un reflejo de Dios, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces al hombre se le otorgó el poder del habla. Nosotros hablamos y es nuestra forma principal de comunicación, el hablar. Y sin duda, yo antes hablaba, ¿no?, de que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, su palabra tiene una autoridad que no tiene la mía. O sea, el presidente de los Estados Unidos puede mandar y lo que él dice tiene un efecto mayor que el que yo pueda tener. Pero todos los hombres, todo ser humano tiene un poder en su palabra. De hecho, la Biblia habla de ese poder. En Proverbios se habla mucho del poder de la lengua, de la palabra, y de cómo puedes bendecir o puedes hacer mucho daño a través de tu palabra. Entonces yo puedo decir cosas y puedo bendecir, o puedo decir cosas y puedo herirte profundamente. A veces incluso popularmente, ¿no?, se dice que una palabra puede dañar mucho más que una herida, una espada, un disparo, otra cosa, ¿no? Las palabras pueden hacer mucho daño, tienen un efecto. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos tiene un poder, tiene un efecto. De ahí que la mentira, si es creída, pues tiene un efecto. Fíjate que los dictadores, grandes dictadores como Hitler, por ejemplo, grandes me refiero a nivel humano, ¿no? Como grandes no tenían nada, pero a nivel humano eran grandes porque movieron masas, multitudes, y se valían mucho del poder de su palabra. O sea, Hitler se ponía a dar discursos de unas cuantas horas y todo el mundo terminaba gritando, aclamando, vitoreándole, ¿no? Entonces estuvimos allí en Cuba y el guía nos enseñó, nos dijo, en esta plaza Fidel Castro da sus discursos de 5 o 6 horas. Ahí se pone a hablar Fidel Castro y se tira 6 horas de discurso. Yo nunca he predicado, creo, 6 horas seguidas. Pero la gente están ahí y todos claman y están ahí. Entonces ese poder de la palabra la tenemos todos. De hecho, Lutero hablaba de que él descubrió el poder de la palabra predicada. Él decía que hay un poder tremendo de cuando uno se pone en un púlpito y habla y la gente le escucha. Dice, ahí hay poder. Tenemos que saber utilizar bien ese poder. Claro, la secta, las falsas religiones, los falsos profetas usan ese mismo poder para engañar a la gente y arrastrarlos en pos de la mentira. Entonces, la Biblia hace mucho énfasis en el poder de la palabra de Dios, porque al final ese es el poder auténtico, genuino, verdadero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la Biblia utiliza esas metáforas de relacionar la palabra con la espada, porque la palabra de por sí sola tiene poder, pero la palabra de Dios tiene todo el poder. Jesús habló y fueron hechos los cielos y la tierra. Jesús habla y sus enemigos son destruidos. Y tu poder y mi poder es la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia siempre hacemos tanto énfasis y nos ocupamos tanto en predicar la palabra, en estudiarla. Tenemos seminario, tenemos estudios bíblicos, queremos siempre que la predicación sea genuina, basándose en la Escritura. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla de sí misma de esa forma. El capítulo más largo de la Biblia está dedicado a la palabra de Dios, el Salmo 119.
Dios le dijo a su pueblo: fuisteis llevados cautivos porque os faltó conocimiento. O sea, la causa de la esclavitud de Israel fue la falta de conocimiento de la palabra. Y la clave para la conquista en la tierra prometida era esa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave de la conquista podía haber sido: tienes que tener fe en Dios, tienes que cada día orar a Dios, cada día tienes que cantarle alabanzas a Dios. Podía haber sido cualquiera de esas cosas, que son importantes todas, pero la clave de la conquista era la palabra de Dios. Y cuando Israel falló, tuvieron que volver a la palabra de Dios, y Dios les mandó que leyesen toda la palabra en presencia de todo el pueblo, incluyendo niños, ancianos, todos. Y no solo eso, y vais a escribir una copia a mano en presencia de todos. Qué énfasis que Dios hacía a través de esto en su palabra. Y siempre fue así. Los profetas una y otra vez insistían en lo mismo: la palabra, la palabra. Y en el Nuevo Testamento sigue igual. Jesús decía: escudriñad las Escrituras. Y el apóstol Pablo recibió esta enseñanza porque él le instruía a todos sus discípulos. A Timoteo le decía: insta a tiempo y fuera de tiempo, predica, reprende, exhorta. Él le decía a Timoteo: predica la palabra de Dios. Y como esa es la enseñanza, pues tenemos que seguirla, porque esa es nuestra fortaleza. La palabra de Dios es poderosísima. Por eso, pues ahí está, ¿no? Más allá de lo que a veces no entendamos, sabemos que la palabra de Dios es poderosa. De ahí la metáfora de utilizarla, pues para aquel tiempo, algo poderoso, una arma poderosa era la espada. Era un soldado sin espada, ¿a dónde iba? Se podía olvidar el escudo, se podía perderlo, podía alguna parte de su armadura, pero la espada era fundamental. O sea, tú puedes ir a la batalla y dices: me perdí el casco. ¡Wow! Tienes un peligro tremendo. Es la salvación, el yelmo, la salvación. Pero, oye, lucha, intenta que no te den en la cabeza, ¿no? Me dejé el escudo. Bueno, pues esquiva los golpes, usa la espada para parar golpes aquí y allá. Pero dice: me dejé la espada. ¿Qué vas a pelearte a escudazos? Te vas a quitar el casco y vas a... La espada es fundamental. O sea, es el emblema del soldado. Un soldado sin espada. Si la Biblia se hubiese escrito hoy en día, pues repito, no sé si se hubiese usado otra metáfora. Las armas cambiaron y hoy en día hay otros tipos de armamento. Pero en los tiempos de la Biblia ahí hay una enseñanza tremenda, ¿no? Por eso también nos tenemos que meter un poco en el contexto histórico para entender bien a qué se estaba refiriendo ahí la Escritura. Bueno, estábamos diciendo que escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que Juan ha visto? Pues eso, él ha estado viviendo en la iglesia y ahora en esta visión él ha visto ya algo, ha visto la gloria de Dios. Él está viendo las que son. Escribe las que has visto, las que son. Él está escribiendo ya lo que está ocurriendo en ese momento. Pero es más, el Señor le dice: y las que son después de estas. Y ahora el Señor le va a mostrar otras cosas. Le va a dar esa visión que estamos diciendo, Apocalipsis. ¿Qué significaba Apocalipsis? Revelar, correr el velo, descubrir lo que está oculto. Evidentemente esto estaba oculto. ¿Quién podía saber lo que iba a suceder después de 2000 años? ¿Quién de nosotros sabría lo que va a ocurrir mañana o lo que va a ocurrir dentro de 10 años? Si Dios no lo hubiese revelado, no lo sabríamos. Por eso es Apocalipsis. Escribe las que serán después de esta. La época de la iglesia tú ya sabes, lo hemos dicho, pero si te quieres anotar el texto, Hechos capítulo 1, versículos 6-8, ese sería el comienzo de la era del tiempo de la iglesia. Allí el Señor dejó establecido este principio, así lo practicaron los primeros creyentes. Dijo el Señor Jesús, ahí en Hechos 1, en el versículo 6 al 8, por ejemplo, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los creyentes habían recibido la enseñanza que Cristo
una de las cosas que iba a hacer, como el Mesías esperado, era restablecer la nación de Israel. Y le preguntan, ¿este será el tiempo en el que vas a restablecer Israel? ¿Y qué le dice Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero a vosotros os interesa saber esto. Lo de restaurar Israel, todo eso, no te corresponde, no lo sabéis, ni lo vais a saber de momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el tiempo de la Iglesia. Y hablando de eso, pues llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis. El 20 lo habíamos leído ya, que es la revelación de lo que significaban esos dos símbolos, los 7 candeleros y las 7 estrellas. Y ahora empieza el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a ver una pequeña introducción y la semana que viene vamos a ver Éfeso. Nos vamos a meter ahí en el mensaje de Éfeso, el periodo de esa iglesia, de lo que representa Éfeso aquí en estos 7 mensajes. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, ahora llegamos a todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 se basa en estos 7 mensajes a 7 iglesias. 7. La iglesia en cualquier época, en cualquier momento de su historia. Cada iglesia va a tener unas características. No quiere decir, por ejemplo, de que si hay una época de la iglesia de que se habla de apostasía, no quiere decir que en los otros periodos no hubo apostasía. No, lo que quiere decir es que ese periodo se caracterizó principalmente por la apostasía. Pero apostasía siempre hubo. No es que si a una de las iglesias se le da una característica de que hay unos pocos en ti que creen y son fieles, que en otros periodos no hubo fieles. Simplemente que ese periodo se caracteriza porque los que creen son pocos. Hay muchos más que se llaman iglesia y no creen. Entonces, cada uno de esos periodos de la iglesia representa lo que más destacó en esa etapa. Si tienes el cuaderno del material, si miras en la página 10, verás que hay un cuadro, un gráfico, que nos representa Apocalipsis en 7 divisiones. Hemos dividido todo el libro en 7 partes. La primera división ya la hemos visto. División 1, Cristo, sus características para ser el Redentor del mundo. Profeta, sacerdote, juez y rey. Capítulo 1. Esa división la hemos terminado ahora mismo. Ahora vamos a entrar en la segunda división, que son las iglesias. Agentes de Dios en la redención. La iglesia va a tener un protagonismo en Apocalipsis. Va a estar participando en los eventos de la redención. Así estaba anunciado, así estaba profetizado, así Jesús lo dijo. Habló de nosotros como alguien, como jueces que íbamos a juzgar a las naciones. Habló de nosotros como reyes y sacerdotes. Cristo dijo: os vais a sentar conmigo en mi trono. Dijo un montón de cosas. Y ahora en Apocalipsis, la iglesia de Jesús, aquella que se mantiene fiel, velando para que el día que Cristo la llame esté preparada. ¿Preparada para qué? O sea, todos esos interrogantes, todas esas preguntas, todas esas enseñanzas tienen cumplimiento ahora en Apocalipsis. Por eso ahora vamos a ver a la iglesia participando en todos los eventos de la redención. Algunos no han entendido esto. ¿Por qué? Porque tomaban literal. Y un ángel salió del cielo, y se imaginan un ángel con alas. Y otro ángel, y un ser viviente, y otro... Y no reconocen a la iglesia en esos personajes. Pero de pronto vamos a ver que Apocalipsis nos da las claves para saber quiénes son. Te adelanto solo una cosa para no dejarte así con dudas, ¿no? Bueno, pero ¿será simplemente una interpretación? No, no son interpretaciones. Si yo leo allí en el capítulo 5 que está hablando de que había 24 ancianos
Y está hablando de que había 4 seres vivientes, que allí ya veremos la descripción, con ojos por delante, por detrás, que no sé qué, porque dice, ¿cómo me imagino yo eso? Pero de pronto nos está hablando de ancianos, de seres vivientes, y de pronto dice, y entonaban un canto. Y el canto dice, con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió la sangre de Cristo? A los creyentes, a la iglesia. Entonces para mí está clarísimo. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los seres vivientes? Gente redimida. Ningún ángel celestial jamás pueda decir, Cristo me redimió con su sangre. Los ángeles fieles a Dios son fieles no por el derramamiento de sangre de Cristo. Eso es para nosotros, para la humanidad, para los hombres. Los ángeles que se rebelaron contra Dios se perdieron y no tuvieron la oportunidad de redención. Es otro nivel, es otro problema, no es el nuestro. Ahí los ángeles con Dios ya trataron. ¿Entiendes? Entonces la iglesia de Cristo está ahí presente. División 2, la vamos a ver ahí, las iglesias, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. La iglesia en cualquiera de sus etapas, de sus formas, de su relación con Dios y con los hombres en todo este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Y ahora quiero que te fijes en el centro de este gráfico. Si te fijas, hay 3 cuadros superpuestos. División 3, división 4 y división 5. ¿Por qué estas 3 divisiones están superpuestas? Porque las 3 divisiones ocurren a la vez en la historia. La Biblia nos cuenta hechos. Cuando Apocalipsis, capítulo del 4 al 11, nos está hablando de sellos que se abren, de copas que se derraman, entonces todo eso es desde el punto de vista de los cielos, porque Juan hemos visto que fue llevado a los cielos y explica lo que él ve en los cielos. Pero cuando hablemos del capítulo 12 al 16, Juan está explicando lo que se ve desde la tierra. O sea, lo mismo que él había explicado antes desde los cielos, desde el punto de vista de los cielos, ahora lo va a explicar desde el punto de vista de la tierra. En esos primeros capítulos del 4 al 11 no se habla del anticristo, no se habla de cómo mueren los mártires. De pronto aparecen mártires allí en el trono de Dios. Pero ¿y cómo han muerto estos? ¿Y de dónde han salido estos? Que de hecho lo pregunta Juan, ¿y estos de dónde han salido? O sea, no se entienden según qué cosas. Pero es después cuando Juan baja a la tierra y explica desde el punto de vista de la tierra, entonces ahí salen los mártires, cómo mueren y tal. Pero allí se habla de trompetas que se tocan. Vamos a ver que probablemente las 7 trompetas es lo mismo que las 7 copas, solo que desde los cielos se ven como copas que se derraman sobre la tierra. Y en la tierra, después Juan lo va a explicar como trompetas que a su sonido ocurren cosas. Por eso división 3, división 4 suceden simultáneamente. De ahí que algunos que querían interpretar Apocalipsis así cronológicamente llegaban a un sinsentido. Cuando tú llegas al final del capítulo 11 parece que ya está todo terminado, ya está todo hecho. El 7º sello se abrió y se derramaron las 7 copas, ya está, ya se ha acabado todo. Nos estamos preparando para el Armagedón y de pronto capítulo 12. Bueno, pues si parece que volvemos otra vez al principio. Qué difícil, no se entendía. Es porque hay que entenderlo así. El capítulo 11 parece que termina la historia y es así. Solo que ahora el 12 vuelve atrás, pero desde el punto de vista de la tierra. Y la 5ª división es en el mismo tiempo, capítulos 17 y 18, porque lo que hace esta división es hablarnos del poder del maligno, de su reino. Ahí hemos titulado la iglesia de Satanás. En Apocalipsis aparece como la gran Babilonia, la ramera, y dice ahí una serie de cosas, ¿no? Ya lo vamos a ver. La división 6ª es ya enfilando el final. Ahí vemos el reino, Dios establece su reino, hablamos del milenio, Cristo va a reinar en este mundo 1000 años y los creyentes van a reinar juntamente con Cristo en ese tiempo. Y por último, la última división, la 7ª de Apocalipsis, será la santa ciudad. Hay una visión de la nueva Jerusalén. Serán hechos cielos nuevos y tierra nueva.
después del milenio, después de que Satanás sea suelto, después de que él va a ser arrojado a un lago de fuego y todo lo malo, la muerte va a ser destruida, todo lo malo va a ser destruido, y en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde la ciudad santa, la Jerusalén celestial, donde la presencia de Dios está ahí en medio, ese es el comienzo de la eternidad, donde solamente estaremos viviendo en lo bueno. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedades, no habrá más muerte, porque la muerte, el Hades, fueron arrojados también al lago de fuego. Eso es lo que Apocalipsis nos explica. A mí es la parte que más me gusta, el capítulo 21 y el 22. Pero todo lo demás es un proceso para llegar a eso. Y como Jesús decía, no os turbéis, es necesario que todas estas cosas sucedan. Entonces te dejo solamente una pincelada de que en la estructura de cada una de las 7 iglesias, la estructura se repite. Primero se dice el nombre de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Se repite el nombre, lo primero en cada una de las iglesias. Escribe a la iglesia de... Después, otra característica de la estructura que se repite en todas las iglesias es la identificación de Cristo. Cristo se va a identificar como el que escribe a la iglesia. Dile a la iglesia el que... Antes vimos un ejemplo, ¿no? En el caso de Éfeso lo hemos leído: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros. Ahí está, ya sabemos de que es Cristo. Después, la tercera cosa es que hay una alabanza. Se menciona si esa iglesia tiene algo bueno. Ese es el método del Señor. Pablo lo copió en todas sus epístolas. Cuando le escribe a los creyentes, primero habla de lo bueno que ellos tenían, antes de pasar a la reprensión, a la corrección. Aquí Cristo hace igual. Le habla a la iglesia y lo primero es resaltar lo bueno que tiene esa iglesia. Hay una alabanza. Pero inmediatamente, cuarta cosa de esta estructura, viene la reprensión. Cosas que deben corregir. Ahí hay una palabra que cuando el Señor la dice, temblamos. Has sido fiel, has soportado, pero, y ese pero, ahí ya, cuando el Señor dice pero, y ahí viene la reprensión. Quinta cosa, se hace mención a la segunda venida de Cristo y el efecto que ésta va a tener en esa iglesia. Sexta cosa, hay un mandamiento, pero este mandamiento es universal para todos. Y séptima cosa, una promesa. A todas las iglesias se les va a prometer algo. Al que venciere, y ahí viene una promesa. Esa es la estructura de las 7 iglesias. 7 características que se repiten en cada una de ellas. Entonces, cuando dice aquí, escribe al ángel de Éfeso, ya lo hemos dicho, ángel se refiere al pastor. Aquí ángel describe un oficio, no a una persona. El ángel de la iglesia describe el oficio. No está hablando de una persona, un ángel de los cielos o otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí para la semana que viene. Solamente te voy a dejar un versículo en Primera de Pedro 4:17 y la semana que viene, Dios mediante, seguimos, si Dios quiere. Primera de Pedro 4:17 dice: porque mejor es que padezcáis... el 4:17, perdón. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Cristo anda en medio de los 7 candeleros. Cristo está en medio de la iglesia. Y esto es para la iglesia de cualquier época. El tiempo que nos toca vivir nosotros es este. Y Cristo está en medio de la iglesia. Pero como vamos a ver en estos 7 estudios que nos van a seguir en las 7 próximas semanas, iremos a una iglesia por semana,
la iglesia, no siempre porque se llama iglesia son verdaderos creyentes. Está el concepto iglesia refiriéndose al todo y está el concepto iglesia refiriéndose a los pocos fieles. Entonces, iglesia es, hoy en día la iglesia de Cristo son todas las denominaciones, todas las religiones que se llaman cristianas, esa es la iglesia de Cristo, católicos, protestantes en sus denominaciones, presbiterianos, ortodoxos, anglicanos, todos, la iglesia. Pero solamente hay unos pocos o una minoría que no representan el todo, que son fieles. La verdadera iglesia, aquella que es cuerpo, está dentro de ese nombre general al que se le llama iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta semana. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos hasta el martes que viene, si Dios quiere. Señor, somos conscientes que vivimos una etapa relevante en la historia de la humanidad. Nunca en el Antiguo Testamento Dios le habló así a su pueblo. Nunca le dijo, como vamos a ver aquí en estos 7 estudios tantas veces, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un tiempo excepcional el que nos tocó vivir y tiene sus privilegios, también hay sus peligros. Por eso también tu palabra nos da muchas advertencias. Señor, ayúdanos para ser la iglesia que tú esperas que seamos. No toda la iglesia tiene la lámpara encendida. En aquella parábola era la mitad de las vírgenes la tenían encendida, la otra mitad la tenían apagada. No sabemos, Señor, dentro de la iglesia, cuál es el porcentaje de los que son fieles o no lo son. No es la preocupación esa. La preocupación es mirarnos cada uno a nosotros mismos, y los que estamos reunidos aquí en este local, en este lugar hoy, esta noche, es mirarnos como iglesia y decirte, Señor, queremos ser la iglesia fiel de este tiempo aquí en esta ciudad de Valls. No queremos vivir simplemente una serie de rituales, de prácticas, una religión. Queremos vivir a Cristo en nuestras vidas. Queremos vivir conforme a tu palabra. Por eso, Señor, necesitamos que esa sea la espada del Espíritu en nuestro diario vivir. Y queremos, Señor, que lo más importante para cada uno de nosotros y lo más importante como iglesia sea Cristo, sea servir aquí donde tú nos has puesto, y sea predicar el Evangelio a todos aquellos que no te conocen todavía, Señor, que son muchos los que nos rodean aquí en Valls. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que estos estudios de Apocalipsis prácticamente estamos empezando, que sean algo que nos remueva, que nos cambie, que nos levante, que tu palabra crea ese efecto en nuestras vidas, que no nos permita seguir donde estábamos apalancados allí, Señor, en la negligencia, allí parados, atrofiados. Ayúdanos, Señor, para alzar nuestros ojos a los cielos, levantarnos, porque este es el tiempo, este es tu tiempo, Señor, y el mundo tiene que escuchar la verdad del Evangelio y tienen que ver el testimonio de los verdaderos creyentes. Señor, ayúdanos a cambiar todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, a renovarnos por medio de esa renovación en nuestro entendimiento, Señor, en el Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra que hoy nos diste va a dar fruto y tú sigues tu obra adelante. Bendice a mis hermanos que están aquí. Bendice también a los que escuchen el estudio en YouTube o por audio de alguna manera. Que seamos la iglesia de este tiempo, dispuestos y comprometidos contigo, con la verdad, con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.